El City pagó por Haaland entre 65 y 70 millones de euros por traspaso, y su sueldo va a estar por el orden de los 9 millones de euros netos por temporada. Cordial saludo, amigas y amigos. Bienvenidos a Cronistas 2.0, edición número 22. Vaya, ya 22 programas desde que Juega en Línea nos reunió a Daniel Chapela, Octavio Sazo, Efraín Sabarce y Fernando Arreaza. Desde ese feliz momento en el cual los cronistas volvimos a estar juntos como una idea y un respaldo de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse y para ganar, jugando con responsabilidad. Ya terminó el mes aniversario, Daniel, Octavio, Efraín, el mes de julio, pero en agosto también hay grandes premios con un 50% de descuento en los tickets para Qatar. El Mundial está a la vuelta de la esquina y mientras más tickets obtengan, más probabilidades tendrán de llevarse ese gran premio de un viaje VIP para 2 personas al Mundial de Qatar. Free bets de MLB, como acá en el programa Los Cronistas, donde también vamos a dar a conocer a los 2 últimos ganadores de una free bet de $20, cortesía de Juega en Línea. Hablando de free bets y de datos y de todo esto, la semana pasada el que se fue por un despeñadero fue Efraín. Daniel. Totalmente. Bueno, primero un saludo a todos. Quería decir, cada vez que Fernando hace la mención a este jugoso y atractivísimo premio que está ofreciendo Juega en Línea de ir al Mundial de Qatar, se me ocurre pensar la alegría que va a ser para la persona que se lo pueda ganar. Créanme que ir a Qatar es complicadísimo. Debe ser de los mundiales que yo recuerde más difíciles para el ciudadano común de poder acudir por distintas razones, entre otras por los precios, ¿no? Uh-huh. Que te ganes un premio, que te vayas con todos los gastos pagos, que puedas conocer Qatar y ver partidos de la Copa del Mundo, merece que lo intentes todas las veces que se puedan, porque eso está por encima de cualquier cosa imaginable, ¿no? Y lo del despeñadero, ¿qué te puedo decir? Es que bueno, me lo esperaba. No, pues yo hice pues un acto de generosidad. No podía dejar que mi hermano Octavio pues volviese a ser el protagonista de la torta en el dato. Deberíamos, dentro de la sección debería haber otra sección. Sí, la torta del dato. Me la llevo yo, pues la inauguro yo, porque en las anteriores, en la mayoría de los casos se la había llevado Octavio, entonces dije, bueno, déjame dar un pronóstico. Primero, de 2-0. Primero tienes que aprender, nunca le vas en contra al Liverpool, nunca, tienes que aprenderlo, ya desde una vez. Y segundo, el que estuvo más cerca fue yo. Nunca. Sí, espérate. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Tú qué llevas? Nunca hay que irle contra el Liverpool a menos que se enfrente al Madrid. Bueno, yo no sé si tú fuiste el que estuvo más cerca, pues yo dije 3-1 no, tú dijiste, favor del Liverpool. Dije 2-1. Claro, y el 3-1 fue en el agregado. Y yo dije 3-2, pues. ¿Quién estuvo más cerca entonces? Yo, 2-1 que 3 goles, pues. Claro, 3 goles. Lo único es que me lancé una que bueno, fenomenal para alguien que se dedica al fútbol, ¿no? Que tiene esto como su fuente. Y dije que en la prórroga, y resulta que no había prórroga. Si empataban se definía directamente desde el punto penal. Así que muy informado estaba yo. No, bueno, pero si iban los penales te lo íbamos a dar porque, bueno, entendíamos que habías dicho eso. Pues, Claro. Sí. No lo íbamos a dejar pasar, por supuesto. Mira, pero hay 2 ganadores de la free bet. Hay 2 free bets que serán cargadas a los felices ganadores. Siempre es importante recordar, como usuarios de Juega en Línea, se trata de Fernando José. Dijo gana Liverpool. Fuimos más generosos esta vez porque no exigimos marcador exacto. Entonces ganó Liverpool. Hubo una persona que dijo que había empate y ganaba Liverpool en los penaltis. Ese no fue el resultado exacto,
no se toma en cuenta pues de esa manera, de manera que esa persona no ganó. Pero Fernando José sí, usuario Zambrano 18, le van a cargar su free bet de $20, así como Andrés Gregoris Lugo, que también dijo que ganaba el Liverpool, usuario Gregoris 21. Así que felicidades a los dos ganadores de la free bet. Hoy tendremos otro dato que va en torno al béisbol y una serie con atmósfera de playoff. Hoy en el béisbol vamos a hablar de los grandes contratos, uno muy reciente, el de Austin Riley con Atlanta, cuáles se han justificado, cuáles no, aquellos que sobrepasan los $200 millones en adelante. Vamos a discutir un poco sobre eso, Efraín y yo, y en la segunda parte, ¿qué temas nos van a tener Daniel, Octavio, para ir adelantando y dejarlo allí servido? No, que digo que vamos a hablar de cómo ha ido marchando el mercado de fichajes en Europa. Si bien todavía queda un margen para que ese mercado se cierre hasta la primera semana de septiembre, ya ha habido movimientos considerables, impactantes en los grandes clubes, los que van a estar peleando por la Champions. Entonces nos vamos a pasear por allí para ver qué perspectiva hay con esos nuevos nombres. Bueno, muy bien, interesante. Un poco el dinero será el tema central en ambos deportes que vamos a pues conversar hoy en esta nueva edición, en la entrega número 22 de Cronistas 2.0. Vamos entonces con el béisbol, Efraín, y esa lista de son exactamente 24 jugadores en la historia, ahora 25 con Austin Riley, que han percibido contratos multianuales cuyo monto final ha sobrepasado los $200 millones. Podemos conversar no tanto en averaje, porque si metemos el de Carlos Correa, tiene un averaje que está en la parte de arriba, pero es un contrato de 3 años nada más, de manera que ese no lo vamos a tomar en cuenta, sino el total de 200 millones multianuales de 5, 6, 7, 8 años. El de Riley, podemos comenzar por ese, pues $200 millones, 212 exactamente por 10 años. Parece un buen contrato para un muchacho de 25 años y que da la impresión de que está creciendo de una manera que sus mejores años los está teniendo ahora y todavía pueden ser superiores en el futuro, ¿no? Sí, creo que es una buena parte de los Bravos de Atlanta. Yo creo que hay elementos para pensar que Austin Riley va a honrar de muy buena manera ese contrato. Recuerden que Riley pues, fue prospecto de esta organización, creció proyectado como el tercera base titular. Al principio le costó asumir esa responsabilidad, pero al tiempo pues, pudo darse y lo que tiene Fernando es que a medida que va dando tiempo de servicio en grandes ligas, pues este pelotero viene creciendo. De hecho, lo que ha hecho en las últimas semanas ha sido realmente importante para los Bravos y ese punto en el cual él firma el contrato, es cierto, es un punto alto, pero es algo que uno entiende en buena medida puede ser sostenido. Así que creo que es perfectamente justificable. Ya veremos el futuro si nos da la razón o no. Sí, el riesgo que conlleva un contrato tan largo, pero Riley lo terminaría a los 35 años, todavía bastante joven. Y el promedio en averaje, si bien no está distribuido de esa manera, fácilmente se puede sacar 212 por 10 años es 21 millones.2. Un pelotero élite de la posición de Riley probablemente gane más que él. Entonces, pareciera un muy buen contrato para el tercera base de 25 años, que de nuevo se está metiendo en carrera por el más valioso de la Liga Nacional. El puesto número 24, y cuando quieran Daniel y Octavio pueden intervenir para hacer alguna pregunta respecto a algún caso en particular, pues es Zack Greinke, ¿no? Zack Greinke está en el puesto 24 entre los contratos de 200 millones o más, con 206.5 y 6 temporadas. En ese lapso, Greinke tuvo un récord, un contrato que comenzó con Arizona y terminó con Houston, de 77 ganados, 39 perdidos con 3.55 de efectividad. Y el averaje de rendimiento cada 162 juegos fue de 16-8 con 3.55, que es la misma efectividad, en 1.015 innings que cubrió en esas 6 temporadas.
da la impresión de que Zack Greinke honró ese contrato. Rara vez estuvo en la lista de lesionados y dio los innings y dio la calidad a lo largo de la vigencia del contrato. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que fue un buen contrato, creo que justificó el dinero que se le dio, el hecho de que esté lanzando todavía, que se mantenga como abridor a pesar de su avanzada edad, 38 años de edad, pues habla claramente que sí, que ese periodo cubierto por ese convenio, pues fue bueno, fue sobresaliente, fue acorde a lo que devengó. Fernando, Efraín, siempre la gente que normalmente no está metida como nosotros en el medio y mucha gente se ha preguntado cómo se manejan este tipo de contratos, digamos, tan importantes, tan largos. Eso tiene una fórmula, es decir, si es garantizado, si al final es el pelotero que decide cómo obtiene ese dinero, de qué manera lo obtiene, o el equipo es el que distribuye el dinero a lo largo del tiempo. Es decir, cómo se manejan ese tipo de contratos cuando son tan grandes, tan amplios y son peloteros de élite, evidentemente, que están, digamos, por encima del resto. No, son distribuidos, tienen cláusulas, se puede hacer prorrateado, se hace con un bono al momento de firmar, un bono importante por el solo hecho de la firma, 15, 20 millones. Hay contratos que están más cargados hacia la parte final, siempre que el pelotero tenga la disposición para abrir un poco de flexibilidad en la nómina del equipo al cual llega para que puedan firmar a otros peloteros. Eso lo hizo, por ejemplo, Efraín, el siguiente caso, y con eso le podemos explicar un poco a Octavio y a la audiencia en esa válida interrogante. Lo hizo Max Scherzer, ¿no? Cuando firmó el contrato multianual con los Nacionales de Washington, que a mi modo de ver las cosas, de todos los recientes contratos en la última década, un poco más, que haya firmado pelotero alguno, que haya honrado hasta el último céntimo, fue este de Max Scherzer con los Nacionales de Washington y su rendimiento superlativo y además la actitud de prorratear parte del salario para que Washington tuviera flexibilidad económica, ¿no? Además fue un tipo proactivo en ese sentido, Efraín. Sí, son contratos, Octavio, garantizados, es decir, a ti te pueden pagar como una superestrella porque al momento de haber firmado el convenio, pues tenías ese estatus, y si a partir del año siguiente tu carrera se viene a pique, pues ese dinero igual lo vas a recibir independientemente del desempeño que tengas, a menos que, por ejemplo, te retires. Pero en el caso de Max Scherzer, sí, en aquel momento, durante 2016 y 2021, su efectividad luego de 167 aperturas fue de 2.75 y dejó récord de 85 y 35. Allí Max Scherzer durante ese periodo terminó de consolidar, desde mi punto de vista, una carrera que lo debe llevar al Salón de la Fama. Sí, ganó un par de premios Cy Young en ese lapso, 210 millones por 7 temporadas. El último pedacito lo pagó el equipo de los Dodgers cuando lo adquirió desde Washington, y hasta los Dodgers se vieron beneficiados porque en esa etapa final con el equipo de Los Ángeles ganó 7 y no perdió, y le dio el impulso final al equipo californiano para pues terminar de transitar el camino hacia la postemporada. No consiguieron el título, que era el objetivo final, pero Scherzer lo había conseguido con el equipo de los Nacionales de Washington. Un poco para responder la pregunta también de Octavio, podemos irnos al caso de Prince Fielder, que aparece en esta lista. Prince Fielder firmó un contrato de 214 millones y se lesionó en el transcurso del mismo. No anunció su retiro hasta prácticamente el final del contrato para que le pagaran la totalidad del mismo. Eso está allí de por medio, ¿no? Porque si se retira, si decide dar un paso al costado, está renunciando también al contrato. Y en el caso de Fielder, no lo hizo para que pues cumplieran con lo que se denomina, y bien decía Efraín, es un contrato garantizado, ¿no? Sí, incluso en el caso de Prince Fielder, hubo un momento en el cual se hizo público un diagnóstico según el cual él padecía una condición en el cuello que le impedía jugar, y allá a partir de ese momento pues ya se sabía, no iba a poder pisar como pelotero un terreno de juego, no iba a poder regresar a la actividad,
y eso obligaba a su equipo a pagarle la totalidad del contrato. Esa es una condición que ha pasado muy poco, es decir, el pelotero queda declarado médicamente imposibilitado de jugar, independientemente de cuán largo y cuán oneroso sea el contrato. El equipo con el cual lo firmó está obligado a pagarle hasta el último centavo, hasta el último bolívar, o en este caso dólar. Sí. Mi contrato está garantizado, mi contrato con los cronistas está garantizado, en bolívares. En bolívares. Es millonario, eso sí. Hay 3 contratos que podemos mirar para luego entrar en los de 300 millones, 3 consecutivos que tienen características diferentes. Christian Yelich firmó un contrato por 215 millones y Christian Yelich se ha venido a menos como pelotero. Hoy día Christian Yelich no es ese pelotero élite que justificó la firma del contrato. Ahí están los riesgos de una contratación de ese tipo. Venía de ser más valioso, de poner números repito, de élite, pero se ha venido a menos y tiene 2 años, 3 años, en los cuales ha bateado mucho menos. Clayton Kershaw ha mermado y es un contrato exactamente igual, 215 millones, el que firmó Kershaw, el gran contrato entre 2014 y 2020. Kershaw, su última gran temporada de 200 innings fue en 2015, justo después de firmar el contrato, cuando ganó su último premio Cy Young. Pero igual en el lapso, Efraín ha sido sumamente efectivo, 98 y 30 en ese lapso en cuanto al récord ganador, con una efectividad que está incluso por debajo de la media de su historial de 2.26 y el averaje 19 y 6 por campaña con esa efectividad de 2.26. Si bien ya no lanza 200 innings en el transcurso del contrato y luego los Dodgers han ido año a año con él, de alguna manera Kershaw ha seguido honrando el contrato. Sí, y hay que recordar, Fernando, lo que hizo justo en su última campaña con respecto a ese convenio en la postemporada. Él fue un pitcher importante finalmente en aquella campaña 2020 durante los playoffs, incluyendo la Serie Mundial, cuando los Dodgers, pues, finalmente después de su victoria en 1988, obtienen el Clásico de otoño. Yo creo que es un contrato que está justificado porque además hay que tomar en cuenta los valores de Clayton Kershaw como pelotero franquicia, lo que él aporta en cuanto a mercadeo a la marca Dodgers. David Price, en cambio, ha sido un fiasco. David Price debe ser el relevista hoy día mejor pagado en el béisbol. 217 millones, un contrato que heredó el equipo de los Dodgers desde Boston, firmado en 2016 y que se termina este año 2022. 32 millones para un pitcher que tiene un salvado y 26 episodios en esta campaña. Allí entonces entramos en lo riesgoso de un contrato de estas características, ¿no? En el ejemplo de David Price. Después podríamos en cualquier otra misión de los cronistas sobre cambios y analizar específicamente ese cambio, ¿no? Que tiene, creo, sus pros y sus contras para ambas organizaciones. Sí, en el cambio llegó Mookie Betts, pero sí es digno de análisis los mejores cambios y los peores cambios de la historia. Ese es un magnífico tema. Joey Votto, 225, ya está en la postrimería de ese contrato. El canadiense se vino a menos. El año pasado tuvo un repunte, este año ha bateado muy poco. Es ese tipo de contrato que se gana un pelotero por su actuación en un momento dado a largo plazo, pero sostener el rendimiento a lo largo de todo el contrato es complicado, como le pasó por ejemplo a Albert Pujols y sus 240 millones por 10 años con los angelinos. Venía de 10 años de los mejores en la historia de las grandes ligas, una década absolutamente fenomenal, los primeros 10, 11 con San Luis, y eso le valió ese gran contrato para llevárselo a Anaheim a ese equipo, pero el rendimiento mermó considerablemente con todo y que siguió construyendo su indiscutible carrera de Salón de la Fama. Sí, completamente de acuerdo. Creo que son 2 convenios de 2 peloteros que creo van a terminar su carrera en el Salón de la Fama, porque creo que Joey Votto pues también va a ir ahí, aun cuando él tenga un estatus, por supuesto, distinto al de Albert Pujols, pero me parece que la cantidad de dinero que se le dio en su momento a cada uno de estos peloteros pues no estuvo acorde al rendimiento que tuvieron a partir de la firma de sus respectivos convenios. Robinson Cano termina siendo suspendido, le están pagando un montón de dinero suspendido. Bueno, él pierde parte de ese dinero suspendido, dejan de pagárselo, pero de alguna manera el contrato pues queda muy mal, luce muy mal esos 240 millones.
exactamente la misma cifra que le dieron a Pujols por 10 años, en este caso los Marineros de Seattle. Pero una vez que regresó, ya con 37 años, los Mets lo dejan libre, pero le tienen que pagar el contrato correspondiente a este año y ya lo han dejado libre por tercera vez cuando el pasado lunes lo dejó libre el equipo de los Bravos de Atlanta, tercera organización que lo deja libre este año. Hay dos contratos muy malos, Efraín. El de Anthony Rendón, también con los Angelinos, y el de Stephen Strasburg, la extensión de contrato luego de ser el MVP de la Serie Mundial, ambos por 245 millones y 7 años. Sí, la verdad es que los dos han salido muy mal. Scott Boras, pues, es un tipo genial. Él es el representante de Stephen Strasburg. Yo no recuerdo algún pelotero estrella cuyo agente haya sido Scott Boras que haya firmado antes de ir a la agencia libre una extensión de contrato. Lo hizo Boras con Strasburg y pues bueno, para los nacionales ese convenio no ha salido muy bien, para el lanzador pues evidentemente sí, muchas lesiones y su futuro en este momento está en entredicho, de hecho. Yo creo que vamos a tener que dejar los de 300 millones de Mike Trout, de Mookie Betts, de Francisco Lindor, de Fernando Tatis, de Bryce Harper, de Giancarlo Stanton, de Corey Seager, de Garrett Cole y de Manny Machado. Son los 9 contratos de 300 millones o más para la próxima semana en una nueva entrega y analizar detenidamente esos contratos porque vale la pena, y hoy terminar con los que no llegan a 300 pero rozaron esa cifra, Daniel. No, quería preguntarles, digamos, para ir añadiendo información a esto de los contratos, ¿cómo y quién establece esos montos? Es decir, a partir de qué medidas se establecen esos montos, y si la razón de que vayan en aumento tiene que ver con un tema de oferta y demanda, más que aquel pelotero que cobre 400 millones, como se está hablando de Juan Soto, tenga más mérito que uno que firmó un contrato hace unos años por 200 y tantos. ¿Me explico? Sí, está por ejemplo el de Alex Rodríguez de 252, que luego fue de 275 y fue hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, es oferta y demanda, es querer quedarte con el pelotero y darle la mayor cantidad de años posible. El caso de Pujols, en su momento prime, firma el contrato producto de esos 10 años, la oferta y la demanda llevó a eso. Y en el caso de Juan Soto, está de por medio no el contrato que vaya a devengar, porque ya está poniendo el equipo de los nacionales con la oferta que se filtró y que rechazó de 440 millones, pues un listón alto, ¿no? Aquí de alguna manera va a orientar el valor de Soto la cantidad de prospectos que haya entregado el equipo que lo adquiera o que lo haya adquirido. Entonces, esa tabulación que vale 3 prospectos a 1, 4 prospectos a 1, más un pelotero listo en las grandes ligas y ese tipo de detalle, pues revela cuán valioso puede ser un pelotero como Juan Soto, ¿no? El mercado, el caso de Juan Soto, para hablar de manera específica, ¿por qué su agente quiere llegar a la agencia libre? Porque entiende que en un par de años no va a haber un bateador de mejor actuación entre los agentes libres que Juan Soto, y no solamente eso, sino que no va a haber un agente libre más joven que Juan Soto. Juan Soto se va a convertir al terminar la campaña 2024 en uno de los agentes libres más jóvenes de la historia. Entonces, esos dos elementos, porque el otro es la edad, es rendimiento, edad, mercado, cuánto recibo de ofertas, es lo que determina el valor de un pelotero. ¿Por qué para un pelotero es tan importante llegar a la agencia libre? Porque, sobre todo si viene de buenos años, porque ahí entonces él tiene la posibilidad de recibir varias ofertas y a partir de esas ofertas él establece su valor. Es decir, bueno, tú me estás ofreciendo 50 millones y hay otro equipo que está interesado en mí, yo te puedo decir, bueno, mira, pero aquí está el equipo A ofreciéndome esto. Si tú quieres que me vaya para allá, mejórame la oferta. Es así, es eso. Y por supuesto, el mercado de las grandes ligas como negocio ha ido creciendo, el dinero es cada vez mayor, sobre todo por derechos de transmisión, y esto por supuesto ayuda a que el mercado y lo que reciban los peloteros sea cada vez mejor.
Bueno, fíjate tú, Miguel Cabrera nunca fue agente libre. Nunca fue agente libre, nunca exploró la agencia libre. De los Marlins lo cambiaron a los Tigres. Con los Tigres firma el gran contrato y la extensión por los 248 millones, 8 años, desde el 28 de marzo de 2014, que es el que está vigente y que pues terminará en 2023. Todavía hay un par de opciones que uno estima o se cree que no van a ser ejercidas y probablemente Miguel está pensando lo mismo, Miguel Cabrera, en que 2023 pueda ser su último año en las Grandes Ligas. Miguel Cabrera venía de ser el MVP y su triple corona en 2012, cuando Dave Dombrowski y los Tigres deciden darle esa magnífica extensión. Luego sigue teniendo grandes campañas y el averaje por año desde 2014 en adelante es 290 de promedio, un poco menos que su historial, con 3.62 de slugging, de porcentaje envasado, y 4.57 de slugging, y 23 honrones por año con 93 remolcadas por año. Obviamente esa cifra sube por los años más viejos, anteriores, 2014, 2015, 2016. Luego en 2017, 2018 vienen las lesiones, se rompe el bíceps de su brazo, se ve un tanto mermado y hoy día no tiene el rendimiento por el paso inexorable del tiempo, pero bueno, aquellos años grandiosos como uno de los mejores bateadores en el béisbol le valieron ese contrato que yo siento de alguna manera ha justificado casi que plenamente Miguel Cabrera. Y los dos finales de menos de 300 fueron el de A-Rod, de Alex Rodríguez, y terminó siendo suspendido. No lo pagaron, la suspensión más severa en la historia del béisbol, y el de Nolan Arenado de 260 millones, que está cumpliendo y justificando con creces, porque ha tenido un rendimiento realmente excepcional, ganador perenne del Guante de Oro, con numeritos que han bajado un poquitico en San Luis, pero que siguen siendo muy buenos para un tercera base de los mejores en las Grandes Ligas, contrato que se va a extender hasta 2026. Siempre hay una dosis de riesgo, un factor que pone a dudar si el pelotero puede cumplir las expectativas. Hay peloteros muy jóvenes que, por ejemplo, Fernando Tatis Jr., Efraín, se está lesionando muchísimo, recién firmado su contrato, todavía con tiempo de honrarlo y justificarlo, porque ahora es que le queda a ese convenio. Pero bueno, eso entonces lo hablamos la semana que viene con los contratos de 300 millones. Por lo pronto nos vamos al dato de los cronistas. Vamos en Cronistas 2.0 y en esta 22ª entrega con el dato de los cronistas, que esta semana va en torno a béisbol y una serie con atmósfera de playoff. Antes les decimos que el dato es una cortesía de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Están en un 50% de descuento los tickets para optar a una mejor posibilidad de llevarse el gran premio del viaje VIP a Qatar para 2 personas. También hay sorteo de tickets para la Rogers Cup de tenis, el torneo de Canadá. Y eso es un tremendo premio para quienes aman el tenis. Así que visiten nuestra página juegaenlinea.com, donde hay premios diarios, donde hay la posibilidad no solo de estar en el lugar más seguro para divertirse, sino de ganar fabulosos premios. El dato de esta semana va entonces al béisbol y estuvo redactado en la cuenta de los cronistas de la siguiente manera. ¿Quién gana la serie del fin de semana en MLB entre Bravos y Mets? Que es a 5 juegos con doble tanda el sábado. ¿Hay barrida? ¿Algún equipo gana los 5? ¿Es 4-1 o es 3-2? ¿A favor de quién? El ganador opta por una free bet de $20. Los dos grandes equipos del este de la Nacional en una serie con atmósfera de playoff, porque eso es una serie prácticamente de división de 5 juegos. Daniel, Octavio y Efraín. Bueno, ya que me nombraste a mí primero, empiezo yo entonces. Mira, yo creo que esa serie la ganan los Mets 3-2. Es una serie que veo muy pareja, pero creo que eso es lo que podría ocurrir. Muy bien. Para mí ganan los Mets 4-1. Bueno. Tajante. Sí. Arriesgado. Bueno, regresaron Scherzer y DeGrom. Tampoco es que le estoy yendo
a los Pastorcitos de Lagunillas. Le estoy yendo a un equipo que puede ganar cómodamente y tranquilamente 4-1. Sí, y les debería tocar 2 veces en la serie, claro, porque Scherzer abrió el lunes y DeGrom regresó el martes. Mira, si llega a surgir algún día el equipo Pastorcillo de Lagunilla, no vayas a anunciar tu fanatismo por el equipo hasta que no gane un título, ¿viste? Dale chance. A ver, Efraín. Y espero que esto tenga que ver más con los Pastorcillos que con la gente de Lagunillas, Octavio, por favor. Que seguramente nos ve también a través de nuestro podcast. Por favor, claro que sí. Un saludo a toda la gente de Lagunilla. Mets 3-2. Mets 3-2. Bueno, yo voy a coincidir, ese era el que tenía en mente, Mets 3-2, igual que Daniel, igual que Efraín. Yo veo difícil que algún equipo le pase por encima al otro porque ambos tienen muy buen picheo. Sí, Difícilmente algún equipo barra en los 5 o le gane 4-1 al otro la serie. Yo veo una serie equilibrada 3-2, en este caso a favor de los Mets. Por la localía, los Mets tienen de ganarle una serie a los Bravos en su casa, en Atlanta, en el mejor momento de Atlanta, y cuando parecía que le pasaban por encima a los Mets, los neoyorquinos dijeron, epa, espérate un momento, aquí seguimos mandando nosotros, y han sacado otra vez una ventaja más o menos importante. Y con el picheo que tienen ambos, creo que va a ser una serie equilibrada, y sí, yo me anoto también con el 3-2 a favor del equipo neoyorquino en Citi Field. Así que ahí está el dato de los cronistas, y ahora vamos a reseñar a las personas que están participando y a ver quién o quiénes se llevan la free bet de $20. Aquí está JR. La cuenta del Twitter es @chuo13. Serie a favor de Nueva York. Fue más agresivo que Octavio. Los Mets ganan 5-0. Barrida. Usuario Jesús Palma 23. Y pone la cuenta Twitter de Juega en Línea. @Juega en Línea. Andrés Gregoris Lugo dice, ganan los Bravos 4-1. Usuario Gregoris 21. De nuevo participando Andrés Gregoris. Salió en sorteo, así que tiene mucha suerte Andrés Gregoris Lugo. También está participando Luis Ángel Pereira. Puso @dato de los cronistas. Ganan los Mets 3-2. Usuario Final 5289. Y allí Francisco El Yuri va colocando los tweets que están participando de la amable gente que nos sigue en cada edición de los cronistas. Y Ángel F, debe ser del Barça, porque la cuenta es Ángel-FC Barça, Fútbol Club Barça. Dice, la ganan los Mets 3-2. Usuario Ángel, @Juega en Línea. Suerte para todos. La serie entonces entre Bravos y Mets para el dato de los cronistas de esta semana, y las free bets cortesía de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Y bueno, continuamos en esta edición de Los Cronistas 2.0, en el capítulo número 22, como contaba Fernando al arranque del programa, y justo hablábamos en el béisbol de los casos, de los contratos más lucrativos de la historia y de la cantidad de dinero que se maneja en medio de un negocio que es realmente importante, realmente grande, y nosotros queremos plantear en esta parte del programa todo lo que tiene que ver alrededor del mercado de fichajes, que si bien es cierto, en Europa todavía, en las principales ligas europeas, todavía le queda un tiempo para que se cierre y se pueden dar contratos importantes. Lo más seguro es que los contratos que hemos visto hasta acá hayan sido seguramente los más importantes, salvo alguna llegada en los próximos días de algún jugador que pueda romper ese mercado. Pero hasta aquí, ¿qué equipo se ha reforzado mejor? ¿Cómo se han ido manejando las ligas? ¿Cómo han ido moviendo el dinero en función de ese propio mercado? Es lo que vamos a hablar con Daniel, con Fernando, con Efraín y con todos ustedes en esta parte del programa. Y Daniel, uno rápidamente piensa evidentemente en el movimiento del Barça, en la cantidad de cosas alrededor de los equipos, pero evidentemente de lo que está en medio de un mercado que ha tenido al equipo catalán como gran protagonista.
Sí, evidentemente no vamos a abarcar todos los clubes de todas las ligas europeas, sino básicamente los grandes, los candidatos a ganar la Champions de las ligas más importantes. Claro, lo del Barcelona es llamativo por la cantidad de jugadores que fichó, ¿no? Creo que no hubo un equipo que se moviera con más intensidad en el mercado, que buscara más piezas, que además tuviera el impacto mediático que ha tenido por el hecho de haber contratado a gente de mucho renombre. Concretamente el caso de Robert Lewandowski, que ha sido, digamos, el gran fichaje del Barcelona para esta temporada. Ya había hecho movimientos en el invierno, que fueron jugadores que aumentaron su nivel competitivo, pero lo que ha hecho en esta pausa entre torneos ha sido realmente significativo. Insisto, lo de Lewandowski es un fichaje que le va a dar al Barça un nivel de competitividad diferente. Ya yo diría que el solo hecho de haber contratado a Lewandowski ya lo pondría en una posición diferente, pero bueno, recientemente, ayer, presentó a Jules Koundé, el defensor francés que trajo desde el Sevilla, que venía de ser uno de los mejores centrales de la Liga Española y que viene jugando con frecuencia en la selección francesa, aunque en el lateral derecho. Y después está el caso del central Christensen, que llegó desde el Chelsea, sin tener que pagar traspaso. Un jugador que en los partidos de pretemporada también ha lucido muy bien. Franck Kessié, al que trajo desde el Milan también, sin tener que pagar un traspaso, que habrá que ver cómo se adapta a la estructura del Barcelona. Lo de Dembélé, que uno no lo toma como fichaje, aunque en esencia lo fue, ya tenía 5 años jugando en el Barcelona, también ha venido mostrando muy buenas condiciones en la pretemporada. Y Rafinha, que fue una sensación, el brasileño, con el Leeds United, ¿no? Son nombres muy pesados que ponen al Barça otra vez en el escaparate y de nuevo en una situación de candidatura firme en la próxima edición de la Champions League. Es decir, vuelve a estar el Barça obligado a ganar todo. ¿Cómo se compara Daniel y Efraín y Octavio el contrato de Erling Haaland con el de Lewandowski? Digamos, el paralelismo de dos delanteros de gran categoría en distintas edades. ¿Cómo podría compararse en el tiempo, en la cantidad de dinero, en la inversión de cada equipo? Bueno, a ver, por Lewandowski se pagó el nombre, la trayectoria, sus estadísticas, sus goles, su prestigio. En el caso de Haaland se pagó el presente, pero especialmente el futuro, ¿no? Es una apuesta a largo plazo. Son contratos que en cuanto a montos y sueldos no están muy alejados unos de otros. Es decir, el City pagó por Haaland entre 65 y 70 millones de euros por traspaso, y su sueldo va a estar por el orden de los 9 millones de euros netos por temporada. Es decir, más o menos son las cifras de Lewandowski en el Barça. Pero lo que cambia es la expectativa, ¿no? Lewandowski tiene 35 años, está por cumplir 36, y Haaland es un muchacho de 20 y pocos, ¿no? Es decir, ahí es donde están las grandes diferencias. Pero en cuanto a montos, en cuanto a cifras, no hay mucha distancia. Yo creo que también ha tenido que ver el hecho de que el mercado se ha constreñido, las cifras no son las mismas. Pensemos, por ejemplo, que el Barcelona, y lo vuelvo a citar porque se trata de un jugador del Barça al que voy a mencionar como ejemplo. El Barcelona acaba de concretar la compra de Koundé y lleva gastado 150 y pocos millones de euros en contrataciones para la nueva temporada. Y solo el contrato de Philippe Coutinho, cuando se lo trajo desde el Liverpool, costó eso, 150 y tantos millones de euros, ¿no? Habrá que ver, como hicieron ustedes en el primer bloque, si eso después fue honrado. Y claramente no, claramente no. Pero digamos, las cifras son otras, han bajado. Es decir, contratos de 100 millones o más, vamos a ver menos, pero yo creo que están más o menos equiparables esos contratos, entendiendo que son apuestas distintas, ¿no?
Además, más allá de eso, de los números que han bajado, que evidentemente tienen que ver con todo lo que sucedió en el mundo, con el tema pandemia, con la situación de los clubes que generó evidentemente un movimiento económico que hizo que perdieran mucho dinero, que digamos el mercado sea hoy otro. Daniel, Fernando, Efraín, yo digamos creo que no, que en lo que resta de mercado no vamos a ver un movimiento de dinero tampoco muy importante por algún jugador. Es decir, en el medio del camino no queda un jugador por el que se pueda apostar tanta plata. Yo creo que si se llega a dar lo de Bernardo Silva con el Barcelona, digamos, puede ser un movimiento de dinero, porque estoy pensando en qué jugador puede llevar al Real Madrid, que pueda costar una suma de dinero, si va a llevar alguno. El City creo que no va a llevar a más nadie, el Liverpool no va a llevar a nadie, es decir, no sé si habrá un movimiento más pesado en las últimas semanas, en las próximas semanas. Fíjate, Octavio, te pregunto, lo que hizo el PSG para que el Madrid no se llevara a Mbappé, eso es parte de esta etapa, ¿no? Claro. Lo que le pagó el montón de dinero que le dio Mbappé para retenerlo. Exacto. Y el PSG hizo ese movimiento, pero digo, Fernando, hizo el movimiento y digamos. Fue una renovación. Exacto. Una renovación de contratos. Sí. Pero hasta ahí, digamos, el PSG no va a ir es decir, este mercado, que es cierto que el Barcelona ha gastado esa cifra y que ya Daniel explicaba que esa cifra la gastó en varios jugadores, en lo que hace un tiempo se gastó en uno solo. Me parece que con alguna excepción no vamos a ver mucho movimiento más, porque los jugadores que quedaban afuera firmaron contratos más o menos decentes. Cristiano Ronaldo, si sale o no sale, no va a ser un movimiento de dinero tan fuerte, entonces el mercado, digamos, se ha limitado en cierta manera. Sí, y volviendo al tema de los grandes, bueno, el City, además de Haaland, fichó a Julián Álvarez, que creo que esa fue la contratación en cuanto a relación costo-calidad más favorable para el que compró. Evidentemente, después habrá que ver en rendimiento, pero respecto a lo que hoy representa Julián Álvarez, que el City haya pagado 22, 23 millones de euros, parece una ganga, ¿no? Hoy cualquier futbolista en Europa, dentro del mercado europeo, vale muchísimo más que un delantero que va a ser el primero o el segundo suplente de la selección argentina en Qatar 2022, ¿no? Y que viene de ser el goleador del ciclo Gallardo en River Plate, de haber tenido grandes partidos en la liga local y en Copa Libertadores. Es decir, compró muy bien el City, tuvo muy buen ojo para adquirir a un jugador que yo estoy seguro que ya en pocos meses va a duplicar su valor o a triplicar su valor en el mercado, ¿no? Después el Bayern, que perdió a Lewandowski y contrató a Sadio Mané, que me parece que es una muy buena incorporación y que también lo adquirió a un precio risible, diría, 30 millones de euros por un delantero de esas condiciones, con las campañas que tuvo en el Liverpool. Me parece que también fue casi que comprar de saldo. Y el otro es Matías de Ligt, el central neerlandés, por el que sí pagaron una buena cantidad, cercana a los 80, 70 y tantos millones de euros a la Juventus, ¿no? Diría que esos son sus dos grandes nombres. Y después, por ejemplo, me ha llamado la atención que el Chelsea no haya hecho todavía el gran movimiento, ¿no? Está moviéndose ahí en el mercado, está buscándole un lugar a Timo Werner, que no me extrañaría que acabe en el Real Madrid, está buscándole un lugar para poder liberar y contratar, pero de momento sus dos apuestas, que eran Rafinha y Koundé, le fueron arrebatadas por el Barça en esto de la oferta y la demanda, ¿no? Se maneja más dinero en las grandes ligas hoy día, porque hace poco Mike Trout firmó en 2019 esa extensión por 426.500.000, que es un salario de 40 y tantos millones por temporada. Se maneja mucho más dinero en la Grandes Ligas. Más. Y en la NFL también. ¿Qué contrato proporcional o equivalente ha habido en la historia del fútbol parecido al de Mike Trout para algún jugador de fútbol? ¿Ha habido alguno? Bueno, para que sirva de referencia, hasta este contrato de Mbappé, que tenemos que dejar en interrogantes, porque realmente ni sabemos ni nos vamos a enterar nunca cuánto es realmente lo que cobra.
el de Messi, que se hizo público, el último contrato de Messi con el Barcelona, le reportaban 55 millones de euros netos por temporada. Neto significa que el club asume la otra mitad que va en impuestos. Digamos que en números redondos, 100 millones de dólares por temporada. Era el contrato de Messi. Claro, el asunto es que no hay un pelotero que gane esa cantidad de dinero por temporada. No hay un pelotero en Grandes Ligas que gane 50 millones de dólares por campaña. Y lo otro que entiendo y quisiera corroborar esto. Un caso solo, uno. Sí, pero... Messi. Okay. Messi. Quisiera corroborar esto. Lo otro es que los futbolistas ganan muchísimo más dinero, los futbolistas de élite, es decir, Messi, Cristiano Ronaldo, sí. Mbappé, Neymar, por contratos publicitarios, sí. que por lo que devengan por sus equipos, que eso sí no pasa en Grandes Ligas, es decir, los peloteros de Grandes Ligas sí también ganan un buen dinero, pero no lo suficiente como para, cuando uno ve, por ejemplo, en la lista de los deportistas durante los últimos años que más dinero ganan anualmente, bien sea por contrato, por sus equipos y publicidad, pues los peloteros no parece un pelotero. Yo te diría, sin que suene despectivo lo que voy a decir, que la clase media en un deporte como las Grandes Ligas devenga muchísimo más dinero que la clase media en el fútbol. Claro. Me refiero a que puede haber un gran contrato, pero en general, salvo que hablemos, insisto, de los clubes, digamos, top, ¿no? El Real Madrid tiene varios sueldos de 10 millones de euros o más, ¿no? El Barcelona tiene varios sueldos de 10 millones de euros o más, pero en general, digamos, en Grandes Ligas uno puede encontrar un contrato de muchísimos millones en un equipo que tenga mucho tiempo sin ganar un título. En el fútbol eso es más complicado. No, y lo otro es que el sistema de Grandes Ligas te lo permite, en el sentido de que en el sistema de Grandes Ligas hay ciertos valores que, de acuerdo al estatus del jugador, a los años, a las fórmulas, van ganando ciertos dinero. A cambio, en el fútbol eso no existe. Eso depende de la liga, del país, del equipo. Incluso habrá equipos y jugadores que pasan meses sin cobrar. Es decir, no es el mismo sistema económico financiero que protege a un jugador de béisbol el que protege a un jugador de fútbol. Sí, hay un sindicato muy fuerte en el béisbol de las Grandes Ligas. El salario mínimo de un jugador de Grandes Ligas hoy día es $700,000. Yo no sé si un jugador de primer año en el fútbol, en el Barça o en el Real Madrid o un equipo élite llegue a ganar algo parecido. En el Barça o en el Real Madrid, más o menos sí. Cuando te hacen un contrato de primera división, es decir, normalmente el proceso, hablo de jugadores de cantera, digamos, comienzas a alternar en el primer equipo, pero después de determinado número de partidos están obligados a hacerte un contrato de primera división. No hay sueldos mínimos, no existe esa figura. Sí hay un sindicato, en todas las ligas hay sindicatos, pero no existe eso del sueldo mínimo, ¿no? Como en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo te diría que son números solo parecidos en equipos grandes, Madrid o Barcelona. En el resto no. Y así como te hablo de jugadores, te hablo de entrenadores, pasa exactamente igual. En el caso del fútbol, sobre todo en el fútbol europeo durante los últimos años, uno ve a un jeque y bueno, eso es sinónimo de una mina de oro. Varios jeques se han apropiado de parte de los equipos más importantes ahora en el fútbol europeo. ¿Eso en cuánto ha alterado el mercado? ¿Lo ha afectado realmente? Claro, por supuesto. Es decir, hoy hay dos clubes que son los más ricos del mundo, que son el Paris Saint-Germain y el Manchester City, y los dos están controlados por un estado, ya ni siquiera un jeque, un estado completo, ¿no? Es decir, el gobierno de Abu Dhabi en el caso del City, el gobierno de Qatar en el caso del Paris Saint-Germain. Después eso está, digamos, disfrazado, envuelto de distintas maneras para que no parezca que es el Estado el que está detrás, ¿no? A nivel de patrocinios y de manera de justificar ingresos, pero es imposible que un club que digamos, tiene que conseguir su dinero, manejar sus finanzas a partir del patrocinio, a partir de la venta de derechos de televisión, del marketing, del merchandising, del ticketing, es decir, pueda competir contra todo un estado, ¿no? Y evidentemente eso
altera los valores de mercado, los ha alterado, han pagado cifras que digamos, obligan al resto a tener que ir por esos caminos si quieren poder competir, sobre todo en los equipos que pelean por la Champions, ¿no? Incluso deportivamente hablando, ha generado un cambio. Digamos, es cierto que y valga la redundancia, en ciertas ligas aparece gente, Efraín, con estos dineros, en el caso del Newcastle, por ejemplo, o el caso de los dineros norteamericanos que han ido apareciendo en el fútbol italiano en los últimos tiempos, los dueños de los Mediarrojas de Boston, los dueños de diferentes equipos que han metido su dinero en clubes en Italia, el caso del dinero chino que aparece en el Inter de Milán, es decir, van apareciendo gente que normalmente en la historia reciente de los clubes en Europa era inadmisible pensar que iba a aparecer un norteamericano, un estadounidense, a meter el dinero de un club de tanta tradición o historia, Milan, no sé, ¿no? Ahora, deportivamente cambia también, porque antes el Madrid y el Barcelona simplemente con el escudo convencían a cualquiera. Es decir, te iban a buscar a Haaland, Mbappé, a Mbappé, al que fuese, con la camiseta, o con el prestigio y lo demás, y hoy no es tan sencillo, porque además hoy compites contra no solo el dinero, sino todo lo que eso arrastra, ¿no? Todo lo que puede arrastrar el PSG y el Manchester City. Uno no quiere, evidentemente esto no quiere decir que Haaland simplemente se está yendo por dinero, pero evidentemente la competencia deportiva cambió y los equipos que normalmente son los grandes históricos del fútbol mundial quedan un escalón por debajo de los equipos que hoy aparecen con ese potencial económico y que no tienen la historia ni la referencia de títulos por detrás que tienen los clubes grandes. Bueno, y antes de irnos, bueno, hablar de dos casos, de los dos finalistas de la última edición de la Champions, del Real Madrid y del Liverpool, creo que teniendo proyectos sólidos y construidos, lo que necesitaban era buscar piezas muy concretas para acabar de reforzar al equipo. El Madrid hizo una apuesta segura, una apuesta ya de ese tipo de jugador de rendimiento garantizado, que es la de Antonio Rüdiger, el central que llegó desde el Chelsea, y otra que es una apuesta a futuro, aunque con muy buen presente, el mediocampista Aurélien Tchouaméni, que ya había mostrado muy buenas maneras en el Mónaco, que lo quería también el Paris Saint-Germain, y que ya viene alternando y jugando partidos con la selección francesa. Y en cuanto al Liverpool, yo añadiría al caso de Darwin Núñez, al colombiano Luis Díaz, aunque lo adquirieron en el mercado de invierno, porque es una pieza que llegó a complementar, y Darwin Núñez, yo creo, el uruguayo, que ya se estrenó en partido oficial el fin de semana pasado en la Community Shield, podríamos estar delante de un delantero de época. Y Liverpool tiene muy buen ojo para fichar. Klopp y su equipo de trabajo han hecho o hacen un muy buen trabajo de escauteo para buscar este tipo de talentos, ¿no? Darwin Núñez no era una joya escondida porque había brillado en el Benfica, había tenido muy buenas temporadas en Portugal, pero digamos el que fue directamente por él y con mayor firmeza fue el Liverpool, y creo que se les fue Mané, pero les llegó un delantero para 5 o 6 años. Hay que ver qué va a hacer el Madrid con el único puesto que a mí me genera duda, que es con el de Karim Benzema y su espalda. Hay que ver qué hace el Madrid en las próximas horas, si terminan buscando, ¿eh? Si terminan de buscar alguno. Tú decías lo de Timo Werner, se mete el Leipzig en la pelea también. Recuerden que, bueno, él jugó ahí, digamos que es otra cosa, pero al confirmar la salida de Borja Mayoral queda solo Benzema ahí, y hay que ver con qué termina moviéndose el Madrid para eso. Y Mariano no da la talla como suplente, ¿no? No la ha dado. Bueno, ya tenemos tema para la edición número 23 de los Cronistas 2.0 en cuanto al béisbol. Los contratos de $300 millones, los 9 contratos que hay, los vamos a evaluar, cómo se han cumplido, qué perspectivas hay de que cada pelotero pueda justificarlo a plenitud o medianamente o con poca certeza de que fue un buen convenio. Eso será en nuestra próxima entrega, y en el fútbol ya se evaluará durante la semana, Daniel y Octavio, qué tema seguro de interés vamos a tener.
nos vamos, ¿no? Recordarle a la Muy gente, bien. como siempre, como cada semana, si no se ha suscrito, hágalo. Si le gustó este episodio, recuerde darle al dedito para arriba, que eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Y para que esté al día, al tanto de cada nuevo episodio, la campanita que le irá avisando cuando haya un estreno cada semana. Cronistas 2.0 fue una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Chao. Chao, chao.